La trata de personas es un delito realmente preocupante, no es cualquier cosa, hay que darle la seriedad respectiva. Para que tengan una idea, es el tercer negocio ilícito más lucrativo en el mundo. ¿Después de qué? De las drogas y las armas, ¿no? El tráfico de drogas y tráfico de armas, para que tengan una idea. ¿Qué se puede decir? La trata de personas es, digamos, la esclavitud, ¿no? La forma de esclavitud contemporánea. ¿De qué forma se realiza? Bueno, en mayor número en cuanto a la esclavitud o la sexual, ¿no? Luego la trata de personas tiene que ver también con la explotación laboral, con la explotación sexual, son las principales, pero hay también venta de niños, como sabemos, hay mafias. Un negocio terrible, ¿no? Que hay que cuestionar. Nuestro país a partir del año 2007, aunque falta tipificar mejor el delito, viene tratando de luchar contra este flagelo. De hecho, septiembre es el mes de esta lucha. Y para hablar en mayor detalle nos acompaña José Iván Dávalos. Él es el jefe de la misión de la Organización Internacional para las Migraciones en el Perú. Bienvenido. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Nicolás. Muchas gracias por la invitación. Has hecho una introducción muy adecuada, muy acurada de este flagelo. La trata de personas, como bien lo has dicho, constituye una forma de esclavitud moderna que en el siglo XXI está absolutamente, podríamos decir, nadie piensa o nadie pensaría que en el siglo XXI Qué terrible, estamos viviendo esclavitud, ¿no? Qué terrible. Y muchas veces además, bueno, obviamente, ¿no? Vulnerando los derechos de las personas, pero muchas veces hay trata de personas y no sabemos, o mejor dicho, las personas que están siendo también explotadas no lo saben, lo que se considera normal. A veces linda digamos, con tradiciones y culturas, ¿no? Exactamente, o a veces tiene que ver inclusive con la complicidad de parientes, ¿no? Que por dar una vida supuestamente mejor a sus hijos, hijas, encomiendan a un tercero para que las explote o los explote, ¿no? Ese sello mismo las explota también. Exactamente. Normalmente, ¿no? Me parece que la laboral va por ese lado, ¿no? Exactamente, la laboral va por ese lado y de alguna forma también la explotación sexual, ¿no? Porque muchas de las víctimas, en más de un 50%, son ofrecidas para un trabajo, para trabajar de camareras o para trabajar de asistentes en bares, y lo que hacen es llevarlas, primero quitarles de todo derecho a identificarse inclusive, y mantenerlas en una suerte de prisión y explotarlas sexualmente. Doblemente afectadas además por el daño psicológico y todos esos aspectos, absolutamente, ¿no? Que mellan esa autoestima, ¿no? En el plano de la explotación sexual, de hecho, el ser mujer, el ser pobre, muchas veces el ser de una etnia o de una mayoría, podríamos decir, vulnerable, hace que la persona sea, reiterando, mucho más vulnerable. Lo que vemos en las calles también, la mendicidad y lo terrible es que ocurra con menores, ¿no? A veces explotados por sus propios padres. Exacto. Sus padres o padrinos, ¿no? Que hacen que los niños, niñas practiquen la mendicidad, y ese es un delito que hay que combatir. El Estado peruano sí está munido de las herramientas, por decirlo así. Tenemos la ley 28950 que castiga duramente este delito, que ha sido reglamentado el año 2008, pero que todavía hay, podríamos llamar, no vacíos, pero existen situaciones donde es difícil tipificar el delito. Yo leía uno de estos días que habían rescatado a 30 mujeres y que iban podríamos decir, juzgar a sus captores, claro. Cabe el término, por proxenetismo. El tema es que la trata es duramente castigada, el proxenetismo no. Es un delito más. Claro, entonces... Pero la trata sí es serio. Claro, entonces mucha gente confunde, muchos jueces son tomados sorprendidos. Me imagino que los abogados aprovechan. Exactamente.
Y bueno, como decía, este es el mes de la trata. El Ministerio del Interior, que es parte de una comisión especial interagencial también, Ajá. donde hay muchas partes, Multisectorial. muchos sectores que están trabajando en la lucha contra este Bueno, flagelo. la información dice que según el Sistema de Información Estratégica sobre Trata de Personas, Sí. hacia enero del 2014 hubo 1.580 casos de trata en el Perú. Los lugares más afectados: Lima, atención, 212 casos, seguido de Loreto y Madre de Dios con 171 y 157 casos respectivamente. Lógico que, como muchos problemas sociales, es difícil conseguir la data. Yo creo que este es un número, un porcentaje pues ínfimo, ¿no? En Claro. realidad de lo que ocurre, ¿no? Esta es una proporción nada más de lo que podemos determinar que existe, porque además es difícil hallarlo, ¿no? Exacto, como veíamos, de alguna forma se invisibiliza o se confunde con otro tipo de delito. Delitos, claro. Y hay un subregistro, pero yo creo que es importante rescatar que hay una intención, una iniciativa permanente. El Ministerio Público en esto, el SISTRA, el Sistema Estratégico para Monitoreo de la Trata, se está haciendo una labor creo que muy interesante, y sobre todo para dar seguimiento no solo de las víctimas, sino también de los captores o de los que están llevando a cabo el delito, ¿no? Los explotadores, ¿no? Muchas veces no se sabe. ¿Usted considera que la cuestión punitiva, digamos, se está trabajando y cada vez, digamos, las autoridades buscan precisamente que no exista este vacío o evitar que sea mal utilizado, digamos, la prescripción, muchas veces la tipificación, perdón, de los delitos? Pero también falta mucho trabajo de difusión, ¿no? Exactamente. En las familias muchas veces más pobres, más vulnerables, y con hijos adolescentes, que entiendo que son el sector que está en mayor riesgo, ¿no? Exactamente, y ante eso pues hay que tomar medidas, hay que apoyar también al Estado. Casualmente nosotros llevamos a cabo desde hace algún tiempo una suerte de campaña de sensibilización a través de una puesta en escena de una obra teatral muy sencilla que venimos difundiendo en colegios para niños. Es un convenio que tenemos muy generoso con Sura Integra, donde son pensionistas los que actúan para niños, claro. Dando la imagen y dando, sobre todo, aleccionando a poblaciones, especialmente niños en áreas urbanas, niños, niñas, para poder sensibilizar sobre este delito, ¿no? Porque de nada vale invertir en una temática tan compleja si no hay desde la niñez, si no existe sensibilidad y capacitación. Claro, y hoy en día con las nuevas tecnologías y con el fenómeno de Internet también hay que trabajar por ahí, ¿no? Mucho más, y el desafío todavía es mucho más grande, porque a través del Internet también se difunde información y se malinforma muchas veces. En ese sentido es necesario aunar esfuerzos, es necesario seguir sensibilizando y seguir denunciando, ¿no? Hay una línea nueva que es muy sencilla, es 1818 opción 1. Primero, quien crea que está enfrente de uno de estos delitos sobre trata, o quien pueda ser víctima o crea que es víctima de este delito, libremente puede llamar al 1818 opción 1. Este es este es un avance también, donde se da asesoría, donde se brinda recomendaciones pertinentes, ¿no? A ver, continuando con las estadísticas, explotación sexual se lleva el 41.6%. Hay ahí pues no solamente la explotación en sí, ¿no?, sino la degradación, ¿no? Muchas veces, y esto pasa, bueno, con las mujeres, ¿no? Básicamente con las mujeres, ¿no? Exactamente, y lo más, digamos, lo más sensible y lo complejo después es la reintegración, ¿no? Porque una persona que ha sido vejada, vulnerada en sus más fundamentales derechos y, bueno, en su cuerpo,
siempre queda con una marca, trauma, ¿no? Eso es lo que decía yo, ¿no? El abuso también psicológico, ¿no? Exacto, y para eso lamentablemente faltan recursos, ¿no? Para poder reinsertar a toda esta población que necesita dar seguimiento, porque muchas veces las víctimas son rescatadas, pero recaen. Recaen porque también hay una carga social muy fuerte, ¿no? Sí, es claro. decir, una niña, una joven que ha sido rescatada de la prostitución, por decirlo así, de la explotación sexual, muy difícilmente va a poder reintegrarse si no tiene atención psicológica, ni hablar de la parte económica, ¿no? Y es también pertinente señalar a los padres que no son dueños de sus hijos, ¿no? Sus hijos también son ciudadanos, ¿no? Y van a cumplir la mayoría de edad seguramente, y más bien tienen responsabilidad hasta que ello ocurra, ¿no? Porque muchas veces se dice, no, yo a mi hijo lo hago trabajar porque es mi hijo, ¿no? Y yo hago lo que yo quiera, ¿no? Y no es así, ¿no? Ahí también hay una ignorancia, ¿no? Que hay que apuntar. Exactamente, ahí hay que trabajar precisamente sensibilizando, y sensibilizando no solo en este caso a los niños, niñas, sino también a los padres. A los ¿no? padres, que están cometiendo el delito, por más que sean los padres. Exacto, están cometiendo el delito, lamentablemente, por ignorancia o por... La explotación laboral en porcentajes se lleva el 15%, luego, bueno, sin determinar hay un 3.5%. La explotación doméstica, y esto también pasa por costumbres que yo señalaba, ¿no? Tradiciones culturales, ¿no? En países como el nuestro, supongo. Exacto, la explotación doméstica, si bien está tipificada, es muy difícil denunciarla, ¿no? Porque hay podríamos decir, hay es una costumbre. Un miedo, un temor, y es una costumbre. No se detecta, difícil, hay miedo, hay temor, hay este machismo también, seguramente de los padres, ¿no? Básicamente ocurre en las zonas rurales, donde el hombre es el que trabaja y la mujer tiene que quedarse en la casa. Exactamente, y la mujer tiene que quedarse en la casa o ir a trabajar y dar sus servicios. Es ahí donde surge el padrinazgo o ser objeto. Correcto. De este tipo de explotación. Y no tienen los derechos que tienen los demás, ¿no? No. Por ejemplo, de recibir educación, ¿no? Absolutamente, ni siquiera un día de trabajo, perdón, de vacaciones en la semana, como debería ser, horario laboral, se usa el término una empleada, cama adentro, claro. Todo eso, es decir, simboliza una suerte. Ahí estamos hablando de trata de personas, porque una cosa es explotación y otra cosa es trata de personas, ¿no? Yo creo la trata es esclavitud. Es esclavitud, claro. Ahí no hay un pago de por medio, ¿o puede haber un pago de por medio? Puede haber un pago de por medio, pero ¿cuál es el reconocimiento? Porque yo puedo recibir un pago, pero no están siendo reconocidos mis servicios. Y obviamente el pago a veces se da o se brinda en especies a la familia, o simplemente no se paga porque se asume que el darle comida, el darle alojamiento a una joven ya es parte de su pago. Claro, es la explotación del servicio que esta persona puede dar o de lo que puede generar para el que le explota, ¿no? Exactamente. O sea, se aprovecha, ¿no? Se lucra, digamos, con el... Exacto. Contraviniendo, digamos, los derechos de estas personas. Fines relacionadas a la comisión de delitos, bueno, mendicidad también es un 0.5%, y luego otras, ¿no? En investigación también hay otras formas. Bueno, la mayoría, ya lo mencionamos, en explotación sexual, lo que incluye brindar servicios sexuales en prostíbulos, servir de amas de compañía en nightclubs, entre otros, ¿no? Y esto creo que la labor de su institución y del gobierno en realidad es la difusión, ¿no? Si uno compara el Perú con otros países, ¿en qué nivel estamos? Yo creo que el nivel, bueno, hay estadísticas, el Perú francamente no está en un nivel tan preocupante. Alarmante. Tiene cifras que preocupan, pero... Sí, tiene cifras que preocupan. El Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica hace una evaluación anual, y el Perú no está en números rojos, por llamarlo así. Tomando en cuenta, por ejemplo, de que a nivel mundial se considera que hay 21 millones de personas que están viviendo esclavitud moderna. 21 millones es como pensar que
toda la ciudad de México, Claro. DF, Casi todo el Perú. son esclavos. Casi Todo el Perú. ¿No? Es como pensar que el Río de Janeiro y Lima están habitados por personas Y en otros explotadas. países, digamos, la explotación sexual es la que más se da, y la laboral, imagino también. Yo creo que estamos hablando de explotación laboral, que es siempre más alta, ¿no? Estamos hablando también de marineros que son subidos a los barcos y durante la travesía los explotan de una forma inhumana. Y ahora hoy en día que cuando está, llegan al puerto no les ayuda a nadie, Claro. a veces los botan y los echan. Claro. Bueno, hace muy poco tiempo la OIM repatrió a 600 marinos en la zona de Tailandia, bueno, en el sudeste asiático, donde la situación es muy compleja, muy difícil. Ahora, bueno, el hecho de que Perú no esté, digamos, en un ranking de este tipo de flagelos no da lugar, obviamente, No hay que a no confiarse, se haga. porque Sí. además, yo reitero, y es una apreciación personal, me parece que las estadísticas deben estar mucho más altas, sino que no se detecta, ¿no? Exacto, hay un subregistro muy Alto, fuerte, muy alto, de todas maneras. Y una particularidad del Perú es que la trata, el fenómeno, bueno, este flagelo es a nivel interno. Es decir, son muchachas que son trasladadas de la selva a las ciudades, o son trasladadas de la sierra hacia la selva. No es que se esté, por decirlo, importando o exportando, como es el caso de algunos otros países. Pasa más, ¿no? por malas costumbres de pronto, ¿no? Y tradiciones que Sí. arraigadas, ¿no? Pasa, por ejemplo, con la supuesta trabajadora del hogar, Exacto. ¿no? Que muchas veces son recomendadas por otras trabajadoras del hogar, y que con el simple hecho de pagarle los estudios o qué sé yo, y sin incluso los beneficios laborales, familias de las mejores familias seguramente de Lima, Sí. están cometiendo este atropello, ¿no? Exactamente. Y al respecto hay que capacitar, hay que sensibilizar. Por eso yo decía, ¿dónde está la línea, no? Entre la explotación laboral y la trata de personas, ¿no? Sí, bueno, es una línea muy fina, Muy precisamente fina, ¿no? Al tipificar y al poder sensibilizar, va a hacer que se pierda esa línea y que se pueda horizontalizarlo, ¿no? Es decir, no hay menos culpable. Me quedaba la idea justo cuando hablábamos de lo que ocurre afuera. Esta crisis de inmigrantes en Europa tiene de esto también, ¿no? Y tiene de una forma muy amarga, porque en medio de la crisis es cuando más se trafica, tanto con migrantes Por la necesidad. y con tratantes que están aprovechándose de la necesidad de familias, de comunidades. Correcto. Que proponen sacar a la gente, y lo que hacen muchas veces es primero sacarlos hacia el mar, a la deriva, o a las mujeres, a las jóvenes, llevarlas a otro tipo de vida, bueno, inhumana, ¿no? Está aquí, Matarlas. este flagelo está aquí, por eso hemos querido tratar el tema hoy, no solamente porque en septiembre sea la lucha contra este mal, sino porque está aquí, está a nuestros ojos, aquí nada más en el Brain, personas explotadas también, ¿no? Mujeres que se les hace, digamos, gestar para luego explotar a los hijos y cargarlos con esta ideología. Está en Colombia también, con las FARC y las drogas. Está en Norteamérica, aquellos que quieren pasar de México a Estados Unidos. Está en todos lados. Está en todos lados. Está en todos lados. El tema de la lucha, es decir, la trata de personas, así como el tráfico ilegal de migrantes, está en todos lados. Es una realidad, oficio muy lucrativo. Triste, sí, triste realidad. Bueno, don José, muchas gracias por haber venido. Yo, entiendo que este mes hay actividades y ustedes lo que buscan es llegar a esta audiencia. Exacto, estamos haciendo estas actividades, tenemos periódicamente presentaciones con esta obra que se llama La pesadilla de Lita, que se va a presentar en algún momento también a un nivel mucho más, digamos, expandido, por llamarlo así, más amplio. Estamos trabajando siempre de la mano de esta mesa intersectorial, difundiendo, dando a conocer el teléfono, la línea directa. Y bueno, este mes es un mes donde hay que dedicarle mucha atención a este flagelo, pero también octubre, noviembre, diciembre, todo el año debe ser dedicado a la lucha. Claro que sí, nosotros nos unimos a esa lucha porque creo que los medios de comunicación tenemos una gran responsabilidad en la difusión, ¿no? De muchas veces de
de este conocimiento que no se tiene. Se cae en el delito sin saberlo, pero a veces lo estamos viendo o al lado nuestro y tampoco lo denunciamos, ¿no? Hay que detectarlo y, cómo no, denunciarlo para que los culpables paguen. Es la tercera actividad ilícita más lucrativa, luego del tráfico ilícito, para que tengan idea, tráfico ilícito de drogas y tráfico de armas. Terrible. Gracias a José Iván Dávalos, el jefe de la misión de la Organización Internacional para las Migraciones en el Perú. Este mes es el mes de la lucha contra la trata de personas en el Perú. Pausa, volvemos con más en 7.3 Noticias, la información que